Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con un exdiputado, exconvencional, escritor muy vigente porque acaba de sacar, pero del horno, un libro sobre todo el proceso de la Convención Constitucional. Renato Garín, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gusto estar a Última Mirada. Bueno, oye, tú ya estás independiente de nuevo. Sí, por suerte. A ver, ¿por qué por suerte? Porque las cosas que te pasaron no te pasaron por suerte, te pasaron por decisiones, te pasaron por definiciones tuyas, más que por suerte. También hubo un factor aquí de mala suerte, yo creo, ¿no? El sistema electoral que pactamos para llegar a la convención terminó perjudicando gravemente a la centroizquierda, al mundo moderado de la exconcertación, y esos cupos que probablemente habrían hecho la mayoría y la diferencia en el texto constitucional fueron a la lista del pueblo, a los no neutrales, ¿cierto? Y eso era imposible de mirarlo 10 días antes de la elección. Está bien, pero esa es una mirada. Yo leí tu libro, que es muy fuerte el concepto del fracaso que tú, para contar lo que fue una cantidad bastante interesante de cosas que no han salido de la convención por dentro. Pero muchas de estas cosas que hoy día, mirando para atrás, porque tenemos la ventaja de poder leer para atrás y decir, oye, el proceso de elección generó esta situación, o debimos haber hecho algo cuando empezaron a aparecer determinados comportamientos. Bueno, el problema es que eso uno lo puede mirar para atrás y decir y evaluar y incluso diagnosticar súper bien qué fue lo que falló. Pero el problema es que ya pasó y por lo tanto ahora hay que hacer otra cosa. Sí y no. Yo pienso que la lógica que imperó en la convención, que yo lo he llamado la teleconvención, una experiencia de telerrealidad, ha seguido vigente en otras formas. La negociación parlamentaria que se dio para el proceso 2.0 tiene mucho de telerrealidad. El diputado, de hecho, que representó al Partido Radical, hizo prácticamente 3-4 performances, una al mes, en las negociaciones, y no fue el único. Luego ha venido todo este proceso de nominación de expertos que también tiene componente de un auscultamiento casi panóptico sobre las personas que van a estar en el proceso. Algo hay en la cultura chilena política, en la sociedad chilena, en la polis chilena, que está profundamente fracasado, que tiene que ver con la educación cívica, con la deliberación, con el no insultarse cuando tenemos una diferencia, se da en los grupos de chat de los condominios de vacaciones, se da entre los padres y apoderados en los colegios. Es decir, no hay espacio en la socialidad chilena que esté libre de este virus que se manifestó tan fuertemente en la convención. A ver, definamos el virus. Me parece interesante la comparación o analogía que tú haces con la situación de los chilenos en general. Tú lo que estás diciendo es, mira, tendemos a tomar posiciones, ya te lo voy a plantear en lenguaje de Churchill, tendemos a tomar posiciones fanáticas, es decir, personas que no cambian nunca de tema ni cambian nunca de opinión. Siguen hablando desde sus lugares, se leen solamente los medios de comunicación que les dan el ok a sus ideas, se juntan con personas que eventualmente piensan exactamente igual que ellos, y desde ese punto de vista no hay fiato o coordinación con el resto del país. ¿Eso es más o menos lo que estás diciendo? Por un lado, eso podría decirse maniqueísmo. ¿Sí? Pero aquí hay otro elemento muy grave, que es que el resentimiento, que es propio de las sociedades modernas y posmodernas, ha hecho gárgaras. Y es muy diferente conceptualmente al odio de clase que había en los 60 y 70, donde el campesino y el dueño del fundo eran claramente clases distintas, el dueño de la fábrica y el trabajador. Hoy día somos todos pequeños burgueses con tarjeta de crédito, con más o menos cupo en la tarjeta de crédito, y entonces no hay odio de clase entre nosotros, hay resentimiento entre las burguesías. Y esto es lo que aparece en la convención con toda claridad. Cuando uno revisa la lista del pueblo, su componente sociológico, son abogados de provincia en general, resentidos con el abogado de Santiago, con la Corte Suprema, con la Escuela de Derecho de la Católica de la Chile, ¿cierto? Con el Senado, con una suerte de forma de entender el derecho, ¿comprende? Y eso mismo aparece en las derechas, el resentimiento contra las identidades, contra el indígena, contra el diferente, contra el homosexual, y hay resentimientos que unen en coalición, la Agenda 2030. ¿No? O sea, tú colocas la Agenda 2030 en una mesa y va a aparecer gente de derecha y de izquierda con un resentimiento brutal hacia los funcionarios internacionales, hacia las siglas internacionales, hacia los dineros que los países entregan a las siglas internacionales. Es decir, hay un resentimiento haciendo gárgaras socialmente. Ahora, yo no quiero adelantarme
hacer un spoiler de tu libro, pero sí me interesa, ya que estamos hablando de este tema, eso se dieron cuenta cuando que voy a usar palabras tuyas, la performance de la convención de alguna manera era una especie de suicidio, era una especie de herida autoinfligida. La primera anotación que yo tengo muy crítica de lo que había ocurrido ese día es 10 días antes de la instalación, finales de junio del año 21, donde somos notificados por Zoom, por Ricardo Montero, hoy día del Ministerio del Interior, y César Valenzuela, del PS ambos, que ellos como PS van a desentenderse del pacto del socialismo democrático y van a girar izquierda hacia una coalición con el Frente Amplio para gobernar supuestamente la convención. Yo soy el primero que lo alerta, le dice, eso no va a resultar, ustedes tienen que buscar una alianza hacia el otro lado para gestionar esto desde el centro político de la convención, aunque seamos pocas personas. Y a los 2-3 meses estaba fatigada esa alianza Frente Amplista Socialista, al punto que llegan al 4 de enero del año 22, tú te acuerdas el show de ese día, de casi un día completo para elegir una directiva, ¿verdad? Funándose mutuamente los candidatos, ¿no? Es decir, una dinámica autodestructiva en el eje de conducción. Ahora, eso, que tú, no quiero hablar más de eso porque para eso está el libro. Tú lo relatas muy pormenorizadamente y con nombres y apellidos además. ¿Por qué eso no habría de repetirse? ¿Podría repetirse? Bueno, esa es la pregunta en la que estamos hoy día como polis chilena, ¿no? Si acaso hay algo en nuestras prácticas políticas estructurales que va a aparecer allí donde hagamos un intento democrático por darnos reglas de convivencia, ¿no? Yo pienso que algo de eso hay. Hay una antropología jurídica en nosotros, que está en las escuelas de derecho, que está en las prácticas jurídicas, donde esto tiende a irse de las manos con cierta facilidad, ¿no? En diversos espacios. Por el otro lado, también hay que decir que la clase política ha reaccionado a esto desde el otro lado, ¿no? Porque si el primer sistema electoral que comentábamos del año 21 tuvo todas estas imperfecciones, ¿verdad? Ahora han generado un sistema prácticamente tutelado por las dos cámaras del Congreso, ¿no? Mañana van a dar a conocer estos 24 expertos, van a constituir las listas con cierto manejo de Santiago de las listas. Este es un proceso muy santiaguino el que estamos viendo ahora, el segundo, a diferencia del primero que fue muy provinciano, ¿sí? Y en tercer lugar, está esta mesa, de la que se ha hablado poco, de admisibilidad de reglas, que es una especie de tribunal constitucional ex ante dentro del proceso constituyente. Es decir, pareciera ser que han tomado nota en la clase política de la facilidad con que esto derrapa, pero yo pondría la nota del otro lado, diría, ojo, no te vaya a quedar tan corta la cadena en el árbol que no tenga espacio para deliberar. Y eso pienso yo que es lo que va a ocurrir, que esas 12 bases constitucionales ya pactadas son una constitución en el fondo. A ver, las 12 bases que tú haces mención, que tienen básicamente este concepto de límite dentro del cual se genera toda la creación de una nueva constitución, de alguna manera revela que si es que hubo algo que caracterizó la convención anterior, es que estaba abierta a cualquier, llamémoslo así, a cualquier giro que pudiera introducirse en torno a algo que podríamos llamar constitucional, pero que podía ser cualquier cosa. Estaba tan abierto que básicamente se transformó en un momento, en algunos momentos, para no ser injusto, en una suerte de una pelea de gustitos. ¿Por qué habría de ser distinto en el caso de lo que viene? Contando que, bueno, la primera respuesta que tú me podrías dar, y con toda razón, es, bueno, porque vivimos lo anterior y se vio, y esto no puede ser igual. Yo pienso que la sospecha que tú expresas tiene que ver con una cuestión muy profunda, que a los abogados constitucionalistas les duele mucho cuando se menciona, que es que la base epistemológica, el conocimiento al cual uno puede llegar leyendo constituciones, no admite expertise. Tú no puedes ser experto en derecho constitucional. Yo creo que eso es una contradicción en los términos y está demostrado en la práctica. La presidenta del Tribunal Constitucional
nunca ha hecho un curso de Derecho Constitucional en la universidad, nunca litigó una causa constitucional, ella hacía clase de Derecho Indígena y es presidenta del Tribunal Constitucional, nadie se queja. El experto número 1 nominado por RN, que gana la interna, ¿cierto?, en elecciones de los diputados, es el exministro Osa, que hacía clase de Derecho Civil, no Derecho Constitucional. Entonces hemos discutido la idea del experto de Derecho Constitucional como si fuera posible una expertise sobre la voluntad política expresada en un papel. ¿Te das cuenta que es epistemológicamente curioso? Pero tú no niegas que existe un, llamémoslo así, un segmento del derecho que es asociado a el orden constitucional como se establecen en los países. Es más bien un archipiélago de conocimientos, filosofía política, filosofía jurídica, ciertos principios generales del derecho, algo de historia constitucional, que ese sería el concepto más claro, ¿cierto?, de la Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra hasta nuestros días, pero hablar como si esto fuera un solo continente, ¿verdad?, equiparable como una cancha de fútbol igualita, de punta a punta, es, creo yo, un engaño interesado de esta especie de gremio que son hoy día los profesores de Derecho Constitucional, ¿no?, que tienen mucho poder en Chile, hay decanos de Derecho Constitucional, hay muchos profesores de Derecho Constitucional que han sido políticos, que están en las cortes, etcétera, que les interesa que esto sea entendido como una especie de expertise, una especie de ciencia. Y lamentablemente es lo contrario, es voluntad política expresada en un papel. Bueno, tú estudiaste en Oxford, en Gran Bretaña, donde no tienen salvo la Carta Magna primera, pero no tienen formalmente una constitución en un libro que te la vendan y te digan estas son las bases constitucionales de Gran Bretaña, digamos. Claro, es que el reino es un lugar muy curioso, ¿no? Porque en el año 1215 el rey Juan Sin Tierra se ve asediado por los árabes, ¿no? Y los árabes estaban a punto de conquistar Europa completa, al punto que se quedaron con España, ¿no? País Vasco, todas esas zonas fueron árabes durante todo el medioevo, ¿no? Y lo que hacen es un pacto político con los nobles para que paguen impuestos al rey para dar las cruzadas, en el fondo. Y son guerras mundiales, realmente 3 de ellas, muy brutales. Una de ellas realmente deja el límite de fuerza al Reino de Inglaterra. Y a partir de esas reglas generales, ese pacto político, se desenvuelve todo el derecho medieval inglés y todo el common law de las cortes después, donde aparece un libro que yo siempre lo recomiendo, que es extraordinario, Ernesto Kantorowicz, que es Los dos cuerpos del rey. Cómo el rey medieval se transforma en el Estado moderno, ¿me entiendes? Especie de transición corpórea de un cuerpo unipersonal individual a un cuerpo institucional. El Estado moderno, lo que nosotros llamamos Estado, es la consecuencia de las monarquías, ¿verdad?, corporizadas, institucionalizadas en una persona y por una corte. Eso es lo que llamamos derecho constitucional. Lo que pasa es que estos otros, los constitucionalistas, en general desde el este de los Estados Unidos, Yale, NYU, Harvard, poco al otro lado Stanford, UCLA, Berkeley, te cuentan una historia donde el constitucionalismo empieza con el federalista de los Estados Unidos. Es decir, la discusión sobre la constitución de los Estados Unidos, ¿verdad?, por Hamilton, Madison y Jay. Y eso quita 500 años de historia, ¿comprende? Entonces, muchas de estas discusiones, parlamentarismo, presidencialismo, forma de las cortes, la manera en la cual tú administras el Estado, son discusiones medievales, que están presentes en la posmodernidad refractariamente, ¿comprende? Pero son discusiones que acompañan a la humanidad durante 1000 años. Y llamar a eso derecho constitucional, yo no encuentro un exceso. Ahora, Renato, escuchándote hablar, entonces, defíneme tú, no sé si te gusta el concepto, pero defíneme tú qué significa entonces, para que la gente lo sepa, a tu manera de ver, qué significa alguien que es tratado como experto para hacer una constitución. Hay 2 vertientes en la prensa chilena, lo que yo logro intelegir. Uno son los litigantes, ¿ya?, que es el concepto norteamericano, estadounidense, específicamente, del constitutional lawyer, que es un tipo que desarrolla una expertise litigando en la Corte Suprema de los Estados Unidos la Constitución. Y la litiga con formas jurídicas en la Suprema en base a una tradición de litigación. Eso es un constitutional lawyer gringo, ¿sí? Que hay que decirlo, en el caso de Estados Unidos, es la Corte Suprema la que tiene la última palabra en términos de constitución, no es el Tribunal Constitucional. Y por eso el litigante constitucional es alguien muy respetado, es una persona realmente muy respetada en las universidades, ¿no? Por eso tienen mucho poder simbólico.
Sin embargo, el litigante chileno no es un constitutional lawyer en este sentido, es un litigante en general que va al Tribunal Constitucional porque tiene que apretar el botón en la causa a todos los niveles, ¿entiendes? Y es una parte más del tour jurídico por Santiago, ir al TC y ver si puedes votar el procedimiento mediante el Tribunal Constitucional. Se dan casi todas las causas hoy día de gran relevancia pública. Eso no es un litigante constitucional en el sentido norteamericano, ¿me entiendes? Es un litigante a secas. Luego están los profesores de Derecho Constitucional, ¿sí? Que tenemos 52 escuelas de Derecho en Chile, repartidas de Arica a Punta Arenas, ¿verdad? Por ende, deberíamos concluir que esas 52 facultades que tienen en promedio entre 7 y 12 profesores de Derecho Constitucional a tiempo completo, todas, ellas entregan el timbre entonces de quiénes son constitucionalistas. Entonces habría que entrar a mirar. ¿Ha publicado papers, revisado entre pares, publicado en revista indexada? ¿Cuántos libros ha publicado? ¿Cuáles son los cursos que hace? Etcétera. Pero ahí entonces deberíamos mirar de nuevo. Bueno, y en la Chile, ¿quiénes son los...? Pero resulta que tenemos unos muchachos que son expertos en Derecho Constitucional que no enseñan Derecho Constitucional y tampoco litigan Derecho Constitucional. Entonces, ¿por qué hemos utilizado el concepto de experto? Sí. Porque son políticos que hacen clases o se refieren a la Constitución en una agenda política. Esto era Jorge Uneus, gran profesor de Derecho, era un diputado, después un senador, con su agenda política de reforma a la Constitución del 33. Después los hermanos Amunátegui, uno de ellos gran constitucionalista, político. Mario Fernández, que estuvo acá la semana pasada, político. Eso no lo estoy mirando en menos, estoy diciendo epistemológicamente lo que tú me estás presentando como expertise es una falacia conceptual y lleva como un derrape a creer que esto es una ciencia que hay que elegir gente muy inteligente. Ok. Aún así, lo más probable que pase, mañana la Cámara aparentemente designa un grupo de estos expertos. A ver, de todo lo que ha ocurrido, si tuviéramos que sacar una o dos lecciones respecto de las capacidades de las personas que van a darle una constitución, o por lo menos le van a ofrecer una constitución para que la ciudadanía vuelva a pronunciarse, ¿cuál es, a tu juicio, tú estando adentro de la convención, habiendo escrito sobre la convención, cuál a tu juicio son las 3 o 4 cosas que son lecciones directas del proceso recién pasado, que o no se pueden repetir o que incluso te puede parecer a ti que deben reforzarse algunas de ellas? Mi impresión es que viene, en primer lugar, una nueva intentona parlamentarista o semipresidencialista de izquierda y derecha, que van a intentar culpar al régimen presidencial de todos los males en Chile. Y las soluciones que traen son dudosas, en primer lugar. En la convención nos dimos cuenta que cuando uno estruja los argumentos, la posición semipresidencial mezcla lo peor de ambos mundos y la posición parlamentarista involucraría un giro completo del régimen político en Chile, cuestión que muchos cientistas políticos dicen es muy riesgoso hacer girar toda la forma de gobierno en breves años, ¿no? Eso en primer lugar. Va a haber un campo de batalla entre presidencialistas y no presidencialistas. ¿Y eso lo quedó zanjado a tu juicio porque fue muy taxativo la presentación de la carta fundamental que se rechazó? Era clarísimo que apoyaba el sistema presidencial que nosotros teníamos. Correcto, pero las bases que se negocian en la telenegociación posterior al plebiscito establecen un jefe de gobierno, no un presidente de la República. ¿Y eso para qué es? Para abrirle la cancha a los parlamentaristas que se sienten más sofisticados intelectualmente. ¿Sí? Y hay un equipo largo de parlamentaristas de izquierda a derecha. O sea, en la Chile tenemos al decano Ruiz Tagle, Alfredo Yosenijola, Fernando Atria, Antonio Bascuñán y a varios más que son parlamentaristas. Más allá son socialistas, liberales, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, son parlamentaristas y usan esta instancia para llevar esta supuesta sofisticación intelectual, detrás de la cual yo creo hay monarquismo, está la idea monárquica del poder. Todos los parlamentarismos europeos son monárquicos, hay monarquías más o menos visibles, España, Holanda, los escandinavos, ¿cierto? ¿Para qué decir el Reino Unido? Segunda discusión, la forma del Estado. Hay un reclamo provinciano, yo soy de Melipilla, esto es muy fuerte en todas partes, de que 5 o 6 comunas en Santiago se quedan con casi un cuarto del PIB, ¿cierto? Y eso es una locura. ¿Y eso qué lleva? Lleva cierto fanatismo de las autonomías regionales, que teníamos 400 autonomías en la Constitución rechazada, porque eran todas las regiones, todas las provincias, todos los municipios, más las autonomías especiales que eran las políticamente relevantes, ¿no? Tercera discusión,
a mi entender, la más difícil, la que todo el mundo quiere hacer el quite. ¿Cuánto cuesta ese país que soñamos tanto, Fernando? ¿Cuánto cuesta este país de los derechos sociales, del auge cubriéndolo todo, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta? Según Oscar Landerreche, que yo lo respeto muchísimo, dice que esto cuesta a piso 15.000 millones de dólares en régimen por año. ¿De dónde sacamos esa plata, Fernando? Ya estamos gastando 80.000 millones de dólares por año y lo que yo creo que es harto en Chile. Algunos me critican porque yo habría dado un giro libertario, pero es que yo vi el gasto público en Chile desde dentro. Esta es la máquina consumiéndose el dinero de los contribuyentes sin dar soluciones sociales a ningún ámbito. Te faltan 600.000 viviendas, tienes 2 millones de personas en lista de espera, tienes una crisis en tema de pensiones. ¿Cuánto cuesta esto? Pongámosle, tal como hubo bordes constitucionales, bordes monetarios. ¿Cuánto nos va a costar esto? 100.000 millones de dólares por año. ¿Sabes la inflación cómo galopa con ese gasto público? ¿Y de dónde la sacas? Porque con Luxic no te alcanza si tiene 20.000 nomás. Te alcanza para un semestre, 3 meses, no más que eso. ¿Cuánto? ¿De dónde? Ahora, es interesante la pregunta, pero déjame plantear un anexo. Tú dijiste una cosa que puede sonar rara. Tú dijiste, ¿cuánto cuestan todos los derechos? ¿Cuánto cuestan todas las cosas? Eso significa de que hay que canjear derechos por plata. Es decir, hay que dejar de mirar los determinados derechos porque no tienen la plata para sustentarlos y por lo tanto no existen los derechos. Me parece a mí que generar la expectativa en un país con estallido social, con la apetencia que hay de reglas constitucionales, generar un horizonte de gasto que o sea impracticable o nos lleve a una inflación galopante por el Estado o nos lleve a la deuda pública que conocimos a nivel sudamericano, ¿cierto?, en otra época de nuestro continente, yo creo que no es una buena idea, porque además lo que está de fondo es lo siguiente: no te va a alcanzar con impuestos, no te va a alcanzar con los grupos económicos nacionales. Los Estados Unidos ya nos dieron media vuelta, ¿cierto? O sea, yo veo más interés en sonreír por Twitter de la Embajada de los Estados Unidos que de interferir en la política, ¿cierto? Por ende, la solución parece muy corta y fácil. Hay un imperio oriental posicionándose en Santiago de Chile, en Antofagasta, en diversos lugares estratégicos de este continente, y yo creo que no van a tener mucho problema en hacerse cargo de nuestro gasto público en caso de ser necesario. Pero lo que ha dicho Ricardo Lagos, que es preclaro en este sentido, preclaro, dice, si Chile no se convierte en un socio del Asia-Pacífico, va a terminar siendo una colonia por las malas. Y eso es así. En el tema del litio está eso en juego, en el tema de la conectividad está eso en juego, en el tema del 5G está eso en juego, en la deuda privada está eso en juego. Yo te pregunto, cuando llegue un banco chino a Santiago de Chile, con las tasas que ofrecen los chinos, ¿cuántos vamos a ir a endeudarnos directamente con los chinos? Medio Chile, pues, Fernando. Y eso queremos que sea un día para otro, queremos tener un plan político. Y cuando sea el Estado el que tenga que endeudarse, ¿queremos los swaps financieros que hacen los Kirchner? Ok, ¿cuál es la receta entonces? Bueno, yo pienso que la persona más valiente que ha pasado por el Ministerio de Hacienda se llama Ignacio Briones, que fue y le dijo a Piñera: presidente, aquí hay una fortuna malgastándose, hay que hacer un presupuesto en base cero. ¿Cómo es eso? Sin ley de arrastre, porque estamos arrastrando el presupuesto del año anterior, hace 120 años, Fernando, por miedo a guerras civiles, por eso, porque cada vez que se toca el aparato público saltan todos los intereses. Lo que yo sostengo y le he dicho a todas las personas que están interesadas de forma kamikaze en meterse de nuevo a la discusión constitucional es mucho ojo, porque eso que se escriba en la Constitución algún día lejano tiene que ejecutarse, y si no hay plata suficiente para hacerlo, va a ser pura frustración de las clases medias contra la fronda política, y eso en la historia de Chile lo hemos visto cuántas veces. Sí, hemos acumulado y acumulado riquezas, ¿verdad?, para hacer explotar después el país al menos 5 veces, Ya, entonces voy a seguir tu lógica y te pregunto una vez más. A ver, ¿qué tipo de país entonces es el país que podemos tener? Bueno, yo pienso que para solucionar esto, realmente el pacto tiene que ser un presupuesto en base cero, es decir, colocar los 80.000, lo que tengamos, pero desde cero, pues. ¿Cuánto queremos en la salud? Sin el arrastre del año anterior, ¿comprende? Y sin que esto implique que los grupos de interés, ANEF, prestadores de servicios, vendedores de servicios directos, te armen un escándalo en cada ministerio, porque eso es lo que pasó con Piñera. Eso requiere conducción política, ¿no? Esa es la base, digamos, es el prólogo de esto, ¿no?, la conducción política.
con ese dinero tienes que decir, ¿para qué me alcanza esto? Y después ver cuánto te falta, si es como si estuviera en tu casa. Y después ver cuánto te queda por cumplir como meta, como cosa onírica del país, ¿verdad? Pero si te vas a meter a colocar en la Constitución regímenes de lo público que te cuestan por lo bajo 10.000 millones de dólares más en cada pasada de derecho, eso es impracticable. Somos un país clase media pobre, ¿comprende? No tenemos grandes fuentes de riqueza que pueden echar mano, no somos los cataríes, para poder hacer un servicio permanente. No somos los cataríes, pero por lo menos hay que distinguir el problema que tienen los cataríes, ya que lo usaste, el problema que tienen los cataríes es que está todo el mundo buscando una alternativa a algo que hace rico a los cataríes, porque el calentamiento global y toda la contaminación ambiental que se deriva de mucho de eso, de ese bien, está afectando todo. Y por lo tanto hay que invertir en otras cosas. Hay que invertir en la minería chilena tal cual como estamos y mejor cosa. Hay que invertir en el litio, hay que hacer técnica, si tú quieres, más de valor agregado que de pura extracción de recursos naturales. Sí, ahora, que hay que financiar todo eso, por cierto que hay que financiarlo. Solo que si es que no estamos dispuestos a hacerlo, entonces, ¿cuál es el Chile que tú dimensionas o que tú visualizas que se puede hacer? Bueno, un Estado que gaste mejor el dinero, primero, ponernos de acuerdo en la prestación de bienes públicos privados, donde el Estado pueda funcionar como una especie de garante, pero que eso no implique fortunas gastándose todos los años. Después, en el tema de la vivienda, necesitas un socio estratégico internacional. Carlos Monti ha buscado un socio en China para esto, porque está el volumen de casas y terrenos que necesita en breve tiempo, porque esto va creciendo el problema, que si no le colocas un paralelo al problema de la vivienda, vas a tener al 2030 1 millón de personas viviendo en campamento y la mitad de los terrenos libres tomados en la región metropolitana. Y esto está avanzando a niveles en mi zona, Calera de Tango, en la de Maipo, Peñaflor. Hay tomas de terreno todos los días, todos los fines de semana, Fernando. Entonces, si el Estado no prioriza en esos 4 derechos esenciales, la salud, la educación, las pensiones y la vivienda, y sigue gastando y mal gastando el dinero de la manera que lo gasta en sí mismo, este es un Estado que gasta el dinero en sí mismo, porque así eran los estados coloniales, ¿comprende? Una máquina, comprende, una especie de autorreferencia. Ahora, Renato, la lógica keynesiana clásica que te decía, mira, cuando estás pasando un bache, el Estado que se haga cargo de mover el país o ponerlo o mantenerlo hasta que vuelva a haber algún grado de normalidad. Y eso significa invertir y que el Estado se haga responsable de esas inversiones, que hoy día podemos hacerlas en un montón de cosas que se necesitan, digamos. Pero para eso tiene que empezar la gente, para seguir ese tipo de lógica, tiene que empezar a ver que pasan cosas, tiene que empezar a ver que en su calle cambian determinadas cosas, crece un edificio, hay una nueva situación. ¿Cuáles son las cosas que los chilenos necesitan ver para darse cuenta de que estamos en un cambio de era, llamémoslo así, en términos político-económicos? Pedirle al Estado de Chile que provea servicios complejos como educar personas o curarte de la salud o darte una vivienda, es demasiado pedirle a un Estado que no puede atrapar un lanza en el barrio Meix. O sea, el Estado de Chile está persiguiendo lanza y no los logra agarrar. ¿Ya? Está persiguiendo gente que quema camiones en el sur y tiene dudas de quiénes son. El Estado de Chile no sabe quién quemó el metro. El Estado de Chile está atestado de causas judiciales. No hay receptores judiciales, Fernando, en lo civil. O sea, el Estado de Chile está en un lugar de colapso institucional, pienso yo, hace 5 o 10 años atrás. Esto ya era visible hace 5 años atrás, pero hoy día, obviamente, con la pandemia, con la crisis, con la mala gestión de este gobierno, hace eclosión, ¿verdad?, por arriba. Pero lo que tenemos es un problema estructural. El Estado de Chile es un Estado portaliano, inspirado en el Estado colonial, que ¿cómo va a proveer servicios si no está entrenado para eso? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace una reforma del Estado profunda, real, en democracia? Porque todas las reformas del Estado que hemos tenido en Chile, severas, han sido en dictaduras o procesos cuasi dictatoriales, los de Alessandri, los de Pinochet, los portalianos del siglo XIX. O sea, en democracia, en América Latina, cuesta mucho ordenar el Estado, porque
el Estado alimenta a tantos grupos de interés, a tantos pequeños grupitos, ¿cierto?, que se van instalando en los ministerios como proveedores, como concursantes, ¿cierto?, en fin, a todo nivel, que luego cuando tú quieres reordenar el gasto, esos van a luchar con la vida por mantener su subsidio, su pedacito de pan, pues, Fernando. Entonces, cuando eso es estructural y tú quieres hacer una nueva constitución y pensar el Chile nuevo, escribes el papel y después dices, oiga, ¿y quién tiene que ejecutarlo? No, este computador del año 19, fíjese. Ah, bueno, o sea, usted tiene un software del año 30, del siglo posmoderno, ¿cierto? Y tiene un computador que parece de Gutenberg. Ese es el problema de Chile. El Estado está en Gutenberg y el software va en la posmodernidad. ¿Cómo hace para que las dos cosas se junten? Es carísimo, cuesta mucha plata. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Si no lo va a hacer un imperio, ¿quién lo va a hacer? Está bien, pero entonces bajo esa lógica, ¿cuál es resignarse? Bueno, la salida en Chile histórica ha sido la misma, ¿no? Que es que cuando los incas invaden, desde el Cusco hasta el Biobío, éramos todos incas. Esto no les gustaba en la convención que se lo dijeran los diaguitas, aymara, tacameños y otros, que creen que la historia del Biobío al sur es también su historia. No, eso es una trampa. Hablaban quechua, eran incas. Este era el imperio inca. Después fuimos imperio español, durante siglos. Se fueron los españoles, llegaron los ingleses con el salitre. Se fueron los ingleses, hubo un interregno, alta inflación, mal manejo, llegaron los norteamericanos. Los americanos armaron un búnker ahí en la avenida Andrés Bello, insólita, como si estuvieran en Afganistán realmente ese búnker, y ahora los norteamericanos como que miran para otro lado, ¿cierto? Sonríen por Twitter, y tenemos a los chinos comprando todas las esquinas de Santiago. Tú caminas por Apoquindo y hay tiendas chinas en todas las esquinas. Conclusión, este país camina, por un lado o por el otro, a una alianza fáctica con el mundo oriental y con los chinos en particular. Y por eso Ricardo Lago, a quien yo le he tomado otro respeto después de esto de la convención y todas sus intervenciones, es preclaro cuando dice, o somos socios o somos colonia. No hay camino intermedio, ¿comprende? Porque Estados Unidos ya dio el giro. O sea, tu tesis es que el camino de salida es aliarse a los chinos. Al mundo del Asia-Pacífico en general, que tiene 2.000 millones de consumidores. Pero tú has visto que ni siquiera en el propio Congreso Nacional la cantidad de tratados y cosas que tienen que ver con el Asia-Pacífico le hicimos así nomás. Sí, claro, pero es que hay que considerar que esto es como un papelito, un barquito de papel sobre el océano, lo que hagan los políticos, lo que escriban los políticos, porque el movimiento de fondo es un cambio imperial. Yo tengo un amigo en Uruguay que está instalado en Uruguay, está fascinado porque Uruguay está convirtiendo Montevideo en Hong Kong a una velocidad impresionante. Están llegando los chinos, están llegando los bancos de inversiones. La pequeña city financiera que había en Sanjata, en el barrio del Golfo en Santiago, que se fueron con el estallido social y con la pandemia, están llegando a Uruguay. Por ende, aquí hay una competencia financiera por quién va a ser el puerto de entrada del Asia-Pacífico a América Latina. Y cuando la concertación, Frei, Lagos y otros más, Carlos Portales, otros les dicen, muchachos, hay que ir hacia Pacífico y abrir los mercados y conectarse hacia allá y que nuestras universidades, en vez de hacer lo que hicimos tú y yo, de ir a estudiar a Estados Unidos, vayan a estudiar a Shanghái, van a estudiar a Vietnam, vayan a estudiar a Hong Kong, vayan a estudiar a Corea, vayan a estudiar a Japón. Cuando logremos eso, Chile va a tener otra posición en el mundo para hacer otro tipo de gasto público, otro tipo de empresas estatales. Pero si seguimos en este paradigma como tercermundista, como que damos vuelta el mapa y Chile es como la capital del tercer mundo, es no entender, Fernando, que el Asia-Pacífico va a cambiar la estructura del capitalismo global. Ya está ocurriendo. Interesante el concepto. Ahora, cada vez que ha ocurrido cosas así copernicanas en términos de cambio, no ha sido sin costos de vida gigantescos. Por supuesto, y eso es lo que tenemos que evitar en Chile, ¿no? Este ambiente que yo en la convención lo decía, evitar el tono guerra civilesco. O sea, de que tú estás allá, que estoy atrás, ¿cierto? El profesor Atria que sale a decir que los plebeyos y los patricios. O sea, a ver cómo, o sea, en qué poli estamos en que hay unos plebeyos y patricios. Eso pasó hace como 25 siglos. O sea, los plebeyos y patricios quedaron ya como hace 19 siglos, ya no se hablaba de eso en la historia, ¿comprende? Entonces, cuando uno quiere decir, a ver, el Estado de Chile, que somos todos nosotros pagando impuestos, tiene que solucionar esto, esto y esto y esto, y para hacerlo tiene que hacer un texto constitucional, ¿comprende? Ese itinerario es muy distinto a decir, venimos a refundar la práctica política para que se exprese en la mayoría, que es lo que nos dijo la Lista del Pueblo, lo que nos dijo el Frente Amplio, y lo que nos decía Ricardo Montero, que hoy día está en Interior. Esto es lo que a mí más me impacta, o sea, los muchachos socialistas, en 20 minutos, pasaron de ser desrenovados socialistas a ser nuevamente renovación socialista. O sea, se pasaron por Marx y contra Marx en 25 minutos. Montero, Valenzuela, Baradit, Malucha Pinto.
te das cuenta que ahí no puede haber un sustrato intelectual real, había simplemente estrategia política. Que lleva al fracaso, pues. Obviamente, si cuando tú no tienes un sustrato intelectual... ¿Estás hablando de la próxima Constitución? Hablo en general. Cuando un país no sabe lo que está discutiendo, porque esto es lo que nos pasa en Chile, no sabemos lo que estamos discutiendo en el fondo, terminas tropezando, porque lo que estás discutiendo es ¿cómo gastamos la plata que juntamos entre todos con los impuestos? Esa es la pregunta, ¿cómo la gastamos? Y si tú no contestas eso de manera ordenada, institucional, la gente va y escribe rechazo, ¿comprende? Si no es más complejo que eso. Bueno, tu libro, muéstralo ahí, El fracaso, trae básicamente una mirada bien ácida, bien dura, Renato, de lo que fue la convención. Pero interesante plantear por lo menos las cosas así, a veces hay que plantear las cosas con tejo pasado, porque de otra manera no se escucha. Ese es el frame. Ese es el frame. Gracias, Renato, por estar con nosotros.